Shalom comunidad, bienvenidos a este tiempo de Parashá en Casa. Somos la familia Siervo Molano y el día de hoy vamos a estar estudiando junto con ustedes la Parashá Vayehi. Shalom comunidad, nos presentamos, mi nombre es Angie Tatiana Molano y en la foto están estos dos hermosos hijos, el mayor Natán y el chiquito Benjamín. Somos una parejita, como dice el pastor, hecha en la comunidad. Sí. Entonces les invito a que por favor nos acompañen a este tiempo de oración, a un tiempo de oración para dirigir este estudio de la Torah, para que te no sea dirigiendo este estudio de la palabra. Padre eterno, en nombre de tu Hijo Amado Yeshua, te damos gracias por este tiempo que nos permite estudiar tu palabra, tu Torah. Estamos muy agradecidos y somos muy honrados de poder compartir aquí con la Keilah. Te ruego que tú estés dirigiendo este tiempo, Señor, y hablando a nuestros corazones principalmente y de las demás personas que quieras a través de tu palabra. En nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. La porción que nos correspondió compartir con ustedes y estudiar es en Vayehi, como ya lo indicó Daniel. Es la porción número 12 de las 54 Parashot y es la última del libro de Bereshit. La lectura de la Torah se encuentra en Génesis 47, empieza en el versículo 28 y termina en el capítulo 50 en el versículo 26. La Haftarah se encuentra en Primera de Reyes 2, del 1 al 12, y la Brit Hadashah se encuentra en Hechos 7, del 15 al 16, y Hebreos 11, del 21 al 22. La parashá recibe el nombre Vayehi porque el primer versículo, como pueden observar acá en la diapositiva, comienza con la palabra Vayehi. Vayehi Jacob be'eretz Mitzrayim Sheva Esre. Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. A continuación vamos a hacer una pequeña síntesis de la parashá. Entonces, la parashá transcurre entre los años 2255 y 2309, desde la creación de Adán. Trata de los últimos días de la vida de Jacob en el año 2255, la manera de la que se despidió de sus hijos, cómo los bendijo, su fallecimiento, el honor histórico que le hicieron en su funeral y el fallecimiento de Joseph en el año 2309. Como sabemos, la Haftarah tiene relación con la lectura de la Torá y narra los últimos días del rey David, el legado que dejó a Salomón y finalmente el fallecimiento y entierro en la ciudad de David. Como podemos ver, los temas en común que tiene con la porción de la Torá es el fallecimiento, el entierro y el legado que dejan los padres en los hijos. Y en la Brit Hadashah, en Hechos nos cuentan parte del discurso que Esteban da ante el consejo, donde nombra la muerte de Jacob y qué hicieron con sus restos. Y en Hebreos nos cuenta qué realizaron Jacob y Joseph por la fe. Bien, un poquito más detallados los temas de la parashá. Se los voy a leer los temas que están aquí en el Humash Shentov. Entonces son el estricto juramento que hizo Jacob, que le hizo hacer Jacob a Joseph para que no lo enterraran en Egipto, sino que lo enterraran en la cueva de Macpela. También tenemos el esmero de Joseph para que su padre bendiga a Manashe y Efraín antes de morir. Y la prioridad que le entregó Jacob a Efraín antes que a Manashe, a pesar de ser el menor. Finalmente también tenemos ahí en esa parte la bendición hermosa que da Jacob a Efraín y Manashe y que decimos todos los Shabbats de que el Eterno te haga como Efraín y Manashe. Aquí también tenemos que Jacob le traspasa la primogenitura a Joseph y le entrega doble porción en la tierra y convierte a Efraín y Manashe, hijos de Joseph, en dos tribus de Israel. También tenemos aquí la despedida que hizo Jacob a sus 12 hijos y en donde finalmente los bendijo. Tenemos después el fallecimiento de Jacob y el funeral que le hicieron histórico junto con los egipcios y los cananeos. Y también tenemos la reacción de los hermanos de Joseph después de haber fallecido Jacob.
Y luego Jacob le hace jurar a sus hermanos que no vayan a dejar sus restos ahí en Egipto, y cuando el Eterno los venga a sacar de allí, se lleven los restos de él con ellos. Finalmente, pues fallece, termina con el fallecimiento de Joseph en el año 2309 de la creación. Listo. A continuación, vamos a presentar algunas preguntas que nos surgieron pues estudiando esta porción, y pues vamos a presentar algunas respuestas que encontramos. Hay otras que quedaron un poco abiertas o que no encontramos una respuesta satisfactoria. Sí. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos planteamos es ¿cómo se entiende que la parashá y vivió relate dos muertes? La primera la encontramos en Bereshit 49:33, que relata la muerte de Jacob. Dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Y la segunda es la muerte de Joseph, la cual se encuentra en Bereshit 50, en el versículo 22, y que dice, y habitó Joseph en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Joseph 110 años. Entonces, bueno, encontramos que la palabra Vayehi, como la pueden observar en la presentación, suma 34, numéricamente suma 34. ¿Por qué? Porque la suma, su valor numérico es 6, la yod numérica, su valor numérico es 10, la het es 8 y la yod es 10, esto nos da 34. Entonces el Baal Haturim nos cuenta que los buenos años de Jacob fueron 34 que aluden a los años que él compartió con Joseph. Los primeros 17 años de vida de Joseph, que fueron antes de que él fuera vendido en Egipto, más bien vendido por sus hermanos, y los últimos 17 años que Jacob compartió con Joseph en Egipto. La Torá también nos cuenta en la parasha anterior que el espíritu de Jacob revivió cuando él se enteró que Joseph estaba vivo. Entonces, digamos que nos explican entonces que los años buenos de Jacob fueron los que compartió con Joseph. Bueno, otra explicación, una explicación que encontramos a esta pregunta que parece paradójica, que la parasha ya me vivió y relate dos muertes, es que hay que tener en cuenta que algo vivo es algo que está generando cosas, y recién después de que acaba la vida se dice que se puede establecer si una persona realmente vivió o si una persona solo ocupa un espacio aquí en el mundo terrenal. ¿Y cómo podemos hacer para que realmente podamos vivir? Entonces la idea es dejar algo que realmente trascienda y dejar como un legado, que eso fue lo que hizo Jacob. Dejó una familia de bendición y un legado con un pueblo que bendijo a toda la humanidad, y que hizo de este mundo un lugar mejor y que trajo la luz además del Eterno a la tierra. Entonces, digamos que la reflexión aquí es de esforzarnos para que nuestros años aquí realmente sean de vida, y en el sentido de poder dejar un legado, ya sea a través de nuestros hijos o nuestras obras, y que ellas incluso después de nuestra muerte puedan traer la luz del Eterno a la tierra. Bueno, la siguiente pregunta que nos planteamos es ¿por qué en la Torá se habla de 12 tribus de Israel cuando estas suman 13? Entonces, en el versículo 5 del capítulo 48 de Bereshit, dice, ahora bien, los dos hijos que te nacieron, bueno, esto está en el contexto donde Jacob ya está con Joseph, y Joseph le presenta a sus dos hijos, Efraín y Manashe. Y entonces Jacob dice, ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Entonces incluimos a Manasés y a Efraín, nos sumarían en total 13, ¿cierto? Entonces tenemos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Efraín, Manasés y Benjamín. Nos suman 13. Pero entonces encontramos
algunos versículos donde se listan 12 hijos, o sea, no siempre se nombran estos 13 hijos. Entonces, bueno, tenemos algunos versículos, por ejemplo, ahorita que cuando Jacob bendice a sus hijos, nombra a Joseph como una tribu. Eso está en Bereshit 49. Después tenemos en Números capítulo 1, del 4 al 16, donde se hace el censo de Israel. Levi no se cuenta porque pues la tribu Levi no iba a ir a la guerra. En Devarim, Deuteronomio 33, encontramos también en la bendición que Moshe da a las tribus, ahí se excluye a Simeón. Y en Apocalipsis encontramos en el capítulo 7, en el recuento de los 144,000, se excluye a la tribu de Dan. Entonces, digamos que es algo curioso. Obviamente es una pregunta que no es muy trascendental, o bueno, por lo menos aparentemente no lo es, pero ninguna de las explicaciones que encontramos realmente nos pareció satisfactoria, porque siempre se listan 12 tribus de Israel y siempre se hablan de 12 tribus de Israel en toda la Torá, incluyendo la Orija Shah, pero en cada uno de los sitios donde se van a listar las 12 tribus de Israel se va a excluir alguna. En el caso del censo, pues ya vimos que Levi pues tiene sentido porque excluyen a Levi, pero después uno dice, bueno, porque excluyen a Simeón después cuando Moshe va a bendecir a los tribus de Israel, o porque excluyen a Dan en Apocalipsis, ¿sí? Eso sería interesante como estudiarlo. Y pues bueno, ahí les dejamos la curiosidad. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué Raquel no fue enterrada en la cueva de Macpela, sino en Belén? Entonces, cuando Jacob está hablando con Joseph, le relata, en el capítulo 48, versículo 7, cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Efrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Entonces, unos comentarios que estuvimos leyendo, uno de los comentarios dice que él perdió como el honor de estar enterrado por el suceso que sucedió con Lea, también esto lo vimos en parashot anteriores, donde ella desprecia acostarse con Jacob a cambio de unas mandrágoras que ella deseó y que vio que Rubén le trajo a su mamá Lea. Entonces dice que, pues nos dice este comentario que de Rashi, que como ella despreció esta noche que le correspondía pasar con Jacob, pues porque se lo turnaban, por decirlo así, lo que eran dos. Entonces, dos hermanas y dos esposas. Entonces, ahí entonces perdió ese honor de descansar junto a Jacob en la cueva Macpela. Algo interesante de este es que, por lo menos para mí, seguramente muchas personas ya lo sabían, pero yo por lo menos, a mí siempre me ha quedado la duda, ya tuvo más sentido este versículo en estos versículos de Mateo, donde hablan de cuando Herodes, pues este terrible suceso, cuando Herodes mata a los niños de 2 años para abajo en Belén, y el autor de Mateo habla de que ese suceso es el cumplimiento de la profecía en Jeremías, que dice que se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación, es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, sus hijos ya no existen. Para mí, yo decía que de pronto está bailando muy fino quien escribió Mateo, porque yo decía, o sea, es en Belén, y el versículo habla de Ramá. En Belén fue la tragedia, y en la profecía habla de Ramá. Entonces, yo decía, porque ¿cómo lo va a relacionar así? Me parece que está hablando en fino, pero algo que está ignorando es que la palabra Raquel allí es Raquel la que llora por sus hijos, y es importante porque Raquel efectivamente es enterrada en Belén, y por lo menos el pueblo judío sabe muy bien esto, y pues en Belén fue donde ocurrió esta tragedia. Y ahora, bueno, ¿qué tiene que ver aquí Ramá en este relato? Pues una explicación que encontramos fue que, bueno, si ven el mapa, Ramá está al norte de Jerusalén, y en cambio Belén está al sur de Jerusalén. Entonces, tenía que atravesar Jerusalén para ir de Belén a Ramá. Entonces, lo que entendemos de esa profecía es que ese suceso de la muerte de esos niños por manos de Herodes
fue tan terrible, fue tan desgarrador para sus madres, y yo creo que el profeta quiere hacernos saber de que fue tan terrible, que esos gritos de las mamás se escuchaban de Belén y salían de Belén y atravesaban Jerusalén y llegaban hasta Ramá. ¿Sí? Entonces, es como una explicación que podemos ver ahí, y digamos que para mí es un sustento ahí de por qué la profecía sí habla de ese suceso, eh, que también puede estar hablando de cuando el pueblo de Israel fue deportado hacia Babilonia por Nabucodonosor, porque también pasaron por Belén, pero creo que aquí también aplica súper bien. Listo. Bueno, lo otro que encontramos es en este versículo, bueno, en estos versículos, en el capítulo 48, del 15 al 17. Entonces, la pregunta que nos planteamos es, ¿por qué la Torah nos cuenta que el momento que Jacob bendijo a Efraín y a Menashe, también lo hizo implícitamente hacia Joseph? Entonces, algo que encontramos es que Jacob ya tiene las manos sobre Efraín y Menashe, pero entonces en la Torah, en el escrito hebreo, y pues en la Reina Valera nos muestra que el versículo empieza así: y bendijo a Joseph, diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, leí un artículo muy bonito que pues me impactó mucho, porque entonces entendí aún más esta frase cliché que uno a veces escucha mucho, y es porque los hijos son una bendición. Y es que acá implícitamente Joseph estaba siendo bendecido a través de sus hijos. Y pues uno se podría preguntar, no, pero entonces Joseph, ¿por qué no le refutó a su papá que dónde estaba su bendición y por qué lo estaba bendiciendo a través de sus hijos? Pero uno siendo papá, uno obviamente no le va a decir al abuelito de ellos, venga, bendígame mejor a mí y no a mis hijos. Entonces encontrábamos acá que realmente a través de ellos, a través de nuestros hijos, nosotros los papás somos profundamente bendecidos. Y aunque a veces la tarea no es fácil, porque la tarea de criar no es fácil, es una bendición estar criando los hijos del Eterno. Bueno, la siguiente pregunta que tiene relación con la anterior es, ¿qué explicación tienen las dos bendiciones que Jacob le da a Efraín y a Menashe? Entonces, como pudimos ver, la primera se encuentra en el versículo 15 y 17, que ya la acabamos de leer, y la segunda parte se encuentra en el versículo 20, que es la que tradicionalmente se escogió para bendecir a los hijos en cada Shabbat, a los hijos varones. Entonces dice, en aquel día Jacob los bendijo así: esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que lo cuide de ti como de cuido de Efraín y de Manasés. Entonces, bueno, encontramos un relato del Midrash que nos explica un poco más esta bendición. Entonces, respecto a la que ya leí en la diapositiva anterior, voy a leer solo la parte en español. Entonces dice, Elohim, ante quien mis padres, Abraham e Isaac, se movilizaron rápidamente para cumplir con su voluntad, quien me ha dado el sustento hasta hoy en día como un pastor que alimenta a su rebaño, enviándome siempre un ángel para rescatarme en tiempos de necesidad. De esta forma su ángel me rescató de las manos de Esaf y de las manos de Labán, y me dio el sustento durante los tiempos de hambre. Que el ángel bendiga a los jóvenes Efraín y Menashe. Las palabras de Jacob, que bendiga a los jóvenes, también hacía referencia a los descendientes de Efraín y Menashe, y Joshua y Gideón. Ambos fueron interceptados por ángeles. Permíteles llamarse por mi nombre y los nombres de mis padres, Abraham e Isaac, y déjalos procrearse como peces. Así como los peces son prolíficos y no son afectados por el mal de ojo porque están cubiertos de agua, así los descendientes de Joseph se multiplicarán y se mantendrán alejados del mal de ojo. Respecto a eso, el Midrash se pregunta, ¿cómo fue que los hijos de Joseph merecieron esta bendición en particular? Joseph protegió sus ojos y se abstuvo de mirar donde no correspondía, aludiendo al suceso que pasó con la esposa de Potifar. Por ello, su tribu quedó protegida contra el mal de ojo.
explicar la parte de la ronda. Bueno, otra explicación que tenemos acá, que el pastor la ha mencionado en Shabbats anteriores, es que venía en la familia de Joseph, de Jacob, venía una maldición de enemistad entre los hermanos, que pasó con Ismael e Isaac, y pasó con Esaf y Jacob, y pasó con Joseph y sus hermanos, ¿no? Entonces, pero aquí, a pesar de que Jacob termina dándole más bendición a Efraín que a Manasés, a pesar de ser el menor, nunca nos relata de que hubiera habido ahí una enemistad entre ellos dos. Y lo que aprendemos es que ellos se mantuvieron juntos, se mantuvieron en una buena relación a pesar de eso, y eso no los afectó, y entonces allí se cortó como esa maldición que venía de atrás, y entonces por eso hacemos esta bendición, porque esperamos que nuestros hijos tengan esa unidad, ¿no? Y que no hayan envidias, celos, odios entre ellos, que pues sería terrible, y es una cosa terrible, ¿no? Entre familia. Y en cambio que el Eterno los bendiga, así como Efraín y Manasés, en donde son hermanos que se mantuvieron juntos en amor y en armonía. Amén. Bueno, un capítulo entero de toda la parashá se dedica a Jacob a bendecir a sus hijos. Entonces, la pregunta es cómo podríamos resumir las bendiciones que Jacob le da a sus 12 hijos. Entonces, lo primero que encontramos es que Jacob le asigna a cada uno de sus hijos un rol como tribu. Entonces, encontramos este relato que nos pareció interesante y lo resume muy bien. Entonces, Yehudá producirá líderes, legisladores y reyes. Los sacerdotes provendrán de Leví, sabios de Isahar, navegantes de Zebulún, maestros de escuela de Shimón, soldados de Gad, jueces de Dan y cosechadores de olivas de Asher. Reuben es advertido por haber confundido el matrimonio de su padre, Shimón y Leví por la masacre de Shechem y el plan contra Yosef. Naftali es dotado con la velocidad de un ciervo, Benjamín con la ferocidad del lobo, y Yosef es bendecido con belleza y fertilidad. Listo. Y bueno, ya la última pregunta que nos planteamos está en el último capítulo ya de Bereshit, y es, los hermanos de Yosef debían temer por su vida después de la muerte de su padre. Esto lo encontramos en Bereshit 50, en el versículo 15, perdón. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de Yosef concluyeron, tal vez Yosef nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Sí, digamos que es entendible, ¿no? Por todo el mal que sufrió Yosef, y uno normalmente cuando a otras personas le hacen daño a uno, digamos que puede tender a guardar ese rencor y eso, pero yo creo que una persona de fe sabía que no debía hacerlo y que todo provenía del Eterno, como lo va a venir a decir en los versículos posteriores, y esta es una de las máximas del judaísmo, saber y conocer que todo, absolutamente todo, proviene del Eterno. En Génesis 45:5 dice, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, les dice Yosef a sus hermanos, pues en realidad fue Elohim quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y más adelante en el versículo 50-20 dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Elohim transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y entonces encontramos como Joseph tiene muy claro eso de que absolutamente todo proviene del Señor, y además él conoce, y con esta palabra aquí que hablan de transformó, él transforma ese mal que le quisieron hacer a él en bien. Entonces la invitación aquí para nosotros es, uno, tener en cuenta eso, que absolutamente todo proviene del Eterno. Nosotros supuestamente sabemos eso, pero nuestra forma de actuar muchas veces refleja todo lo contrario. Cuando nos ensañamos con alguien, nos ponemos de mal genio por alguna cosa que nos ocurrió, cuando guardamos rencor hacia alguien y estamos ignorando que absolutamente todo proviene del Eterno, y que además el Eterno es un Elohim bueno que quiere lo mejor para nosotros, como en Romanos 8:28 nos dice, sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas le ayudan para bien. Además, esta misma idea está sustentada en Lamentaciones 3:38, donde dice, ¿no es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Entonces, si sabemos además que el Eterno es quien nos da absolutamente todo, tendríamos entonces que agradecerle inclusive por esas cosas feas y malas que nos gustan, y eso es súper difícil, y es, digamos, que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, pero ciertamente es muy liberador hacerlo,
uno cuando intenta hacerlo de corazón se quita una carga de encima y intenta ver las cosas con fe, ¿no? Sin apuntarle o cargarse en contra del instrumento que el Eterno está usando para hacer determinada cosa en la vida, sino más bien reflexionar sobre mis propias actitudes que yo debería cambiar y agradecer al Eterno para que le muestre cuál es la forma adecuada de salir adelante de esas situaciones. Entonces, bueno, comunidad, esta fue el estudio que queremos compartir con ustedes. Esperamos que haya sido bendición, fue bendición para nosotros y esperamos que de la misma manera haya sido bendición para ustedes. Y quisiéramos terminar con una oración. Padre Eterno, te damos gracias por este tiempo y te rogamos que nos concedas poner en práctica todo lo que aprendemos de tu Torá, que nosotros no solo seamos personas que hablen, sino que además seamos hacedores de tu palabra y a través de nuestros testimonios, Señor, podamos atraer a muchas personas, en especial a nuestra familia, a tus caminos, Padre, estando en paz siempre y entendiendo que todas las cosas provienen de ti y son para nuestro bien. En nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amén. Y bueno, con esta frase siempre se termina cuando terminamos algún libro de la Torá. Hazak, Hazak, Benit Hazek. Ten fuerza y nos fortificaremos. Un abrazo y bueno, buena semana de lo que resta.